Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Yandri Martínez y mi tema a presentar es funcionamiento de impresoras. Una impresora es un periférico de ordenador que permite producir una copia permanente de texto o gráfico. La impresora láser. Esta impresora es aquella que permite imprimir texto o gráficos tanto en negro como en color o con gran calidad. También tenemos la matriz de punto. Es un tipo de impresora con una cabeza de impresión que se desplaza de izquierda a derecha sobre la página. Impresora de inyección de tinta. Consiste en inyectores que producen burbujas muy pequeñas de tinta que se convierten en pequeñísimas gotitas de tinta. Métodos para inyectar tinta. Método térmico. Este produce un aumento de temperatura que hace hervir una pequeña cantidad de tinta dentro de una cámara formando una burbuja de vapor. Método piezoeléctrico. Al recibir un impulso eléctrico, esta cambia de forma aumentando bruscamente la presión. Buenas tardes, Introducción en profe. español. Mi nombre es Yandri Murillo y yo voy a dar el funcionamiento de monitores. Ya, la resolución en pantalla. Esta se refiere a la cantidad de píxeles que una pantalla es capaz de ofrecer y se mide multiplicando los píxeles a lo ancho y alto de la misma, como por ejemplo 1280 por 1024 píxeles. Ya tenemos la resolución horizontal y la resolución vertical. La resolución simplemente nos indica la cantidad de píxeles mostrados en pantalla. El primer valor indica la cantidad de píxeles horizontales de la pantalla y el segundo los píxeles verticales. Así, una resolución 1920 por 1080 nos indica que tenemos 1920 píxeles horizontales y 1080 píxeles verticales. ¿Qué es la relación de aspecto de un monitor? Es la representación proporcional que describe la correlación entre ancho y alto de la pantalla. Esta proporción se representa generalmente mediante dos números, separados por dos puntos, como por ejemplo 16:9 o 4:3. Aquí tenemos los aspectos de los monitores. Tenemos 20:9, 16:9 y 4:3. Bueno, acá tenemos los tipos de resolución. Tenemos 720p o WXGA, que la resolución es de 1080 por 720 píxeles. También tenemos la resolución 1440p o QHD. Esta contiene 2560 por 1440 píxeles y el incremento del tamaño de los monitores. Tenemos el 1080p o Full HD. Estos tienen una resolución horizontal de 1920 píxeles y 1080 píxeles de resolución vertical. Tenemos la resolución UHD versus la 4K. La resolución UHD tiene 3840 por 2160 píxeles, mientras que la resolución 4K tiene 4096 por 2160 píxeles, lo cual la 4K es mejor. Tenemos también la resolución 8K, que esta tiene 7680 por 4320 píxeles. Y a continuación tenemos la tabla de las resoluciones. Tenemos la XGA, que es para monitores de 14 y 15 pulgadas, la WXGA, que es para monitores de 17 a 19 pulgadas, la WXGA
de 1280 por 800, también para monitores de 17 y 19, la HD para monitores de 19 a 21 pulgadas, HD Plus para monitores de 19 a 21 pulgadas, y acá tenemos también otra tabla. Ya, los tipos de monitores. Tenemos el funcionamiento del monitor CRT. Este dibuja una imagen barriendo una señal eléctrica horizontalmente a lo largo de la pantalla, una línea por vez. Los monitores CRT se basan en un tubo de vacío que constituye el núcleo de estos monitores antiguos. En este tubo se genera un delgado haz de electrones mediante un cañón de electrones. Luego, este haz de electrones es desviado utilizando deflectores electrónicos o magnéticos. Estos deflectores dirigen el haz hacia diferentes partes de la pantalla, permitiendo así la formación de imágenes. Los CRT fueron ampliamente utilizados en televisores y monitores de computadora antes de la llegada de la tecnología de pantalla planas como LCD y LED. Tenemos el funcionamiento del LCD. Este se fundamenta en sustancias que comparten las propiedades de sólidos y líquidos a la vez. Es una pantalla de cristal líquido que se utiliza para ver imágenes fijas y en movimiento, formada por gran cantidad de píxeles que consisten en moléculas de cristal líquido contenidas entre dos conjuntos de electrodos transparentes. El funcionamiento de un monitor PDP. Este consiste en iluminar pequeñas luces fluorescentes de colores para conformar una imagen. Los PDP son una tecnología de pantalla plana extremadamente brillante y tolerante a la luz, que utiliza un principio de descarga de gas, por lo que también se conoce como pantalla de descarga de gas. El funcionamiento de un monitor LED. Podríamos decir que casi es el mismo que el de los monitores LCD. Los monitores LED usan diodos emisores de luz. Un monitor LED utiliza los diodos emisores de luz. Los LED suelen tener una calidad de imagen, pero su retroiluminación viene con muchas configuraciones distintas, algunas de las cuales crean mejores imágenes que otras. Gracias. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jefferson Javier Caicedo Arturo y el tema que le voy a presentar es funcionamientos de teclado y mouse. Dice que es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Como podemos ver, por ejemplo, en las imágenes, en la primera es una parte inferior de un ratón con cable y sensor, en la segunda un modelo Dragback de Logic, en la tercera un ratón o mouse multitáctil, en la cuarta un ratón inalámbrico ART de Microsoft y en la última imagen que es un ratón gamer. ¿Ya? La función del teclado, un teclado realiza sus funciones mediante un microcontrolador. Estos microcontroladores tienen un programa instalado para su funcionamiento. Estos mismos programas son ejecutados y realizan la exploración matricial de las teclas cuando se presiona alguna, y así determinar cuáles están expulsadas. Entre las teclas de función, dice que su ubicación generalmente se encuentra en la fila superior del teclado, etiquetadas como F1, F2, F3, etc. Su uso se realizan funciones específicas que se pueden variar según el software o el sistema operativo, como por ejemplo el F1 que suele para abrir la ayuda. Entre las teclas especiales se incluyen teclas que realicen funciones específicas o avanzadas que no son de escritura regular, como por ejemplo tecla de Windows que abre el menú, tecla SC que es para escape. Entre las teclas de control son las definiciones que se usan junto con otras teclas para ejecutar comandos y funciones especiales, como por ejemplo Ctrl, Alt, Shift y la tecla de Windows. Entre las teclas de escritura incluyen las tablas alfabéticas, numéricas y de puntuación que se pueden utilizar para escribir textos, como por ejemplo las letras de la AS del 0 al 9 y los símbolos como arroba. Las teclas de desplazamiento que están en la parte morada se utilizan para moverse dentro de documentos en la pantalla, como por ejemplo flechas de dirección arriba, abajo, izquierda o derecha.
Entre el teclado numérico, que es en la parte amarilla, incluyen los números del 0 al 9 y las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. Ya entre la siguiente diapositiva podemos ver las funciones del mouse, que es el botón primario, selecciona, abre, arrastra, que están en la parte izquierda. En el centro está el scroll, en la parte derecha el botón secundario, menú contextual. Ya entre las partes del mouse está el cable, botón izquierdo que está en la parte izquierda obviamente, el scroll y demás. Ya entre la siguiente diapositiva por mecanismo. Que está el mecánico, que tiene una gran esfera de plástico o goma de varias capas en su parte inferior para mover dos ruedas. El óptico es una variante que carece de la bola de goma que evita el frecuente problema de la comunicación de la suciedad en el eje de transmisión. El láser, que es más sensible y preciso, haciéndolo aconsejable especialmente para los diseñadores gráficos y los jugadores de videojuegos. El trackball se debe mover el puntero, no el dispositivo, por lo que se adapta para representar una bola. Y por último tenemos el multitáctil, que el principal ejemplo de los ratones táctiles es el Magic Mouse de Apple y están diseñados con una carcasa superior de una pieza. Por conexión tenemos el cableado, que es el formato más popular y más económico. Sin embargo, existen multitud de características añadidas que pueden elevar su precio. Y el inalámbrico, que es el dispositivo que carece de un cable que lo comunique con la computadora. En su lugar utiliza algún tipo de tecnología inalámbrica. Gracias, ingeniero, y mi siguiente compañero. Bueno, buenas tardes, ingeniero. El que le habla es Villota Augusto Juan. Como mi tema es buses de datos, como primer punto tengo lo que es... Bueno, en arquitectura de computadora, un bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora. Como podemos ver, hay dos tipos principales de buses, uno es serie y el otro es paralelo. Los buses en paralelo son aquellos que pueden transferir varios bits simultáneamente, mientras que los buses de serie transmiten los datos bit a bit. Aunque los buses paralelos fueron comunes en los primeros computadores, los buses en serie pueden manejar mayores velocidades y distancias, y estas así se están volviendo más populares en lo que vendrían a ser los sistemas modernos. Cuando hablamos del funcionamiento de este, nos referimos a que es capaz de permitir la conexión lógica entre los diferentes subsistemas que componen el computador. En su mayoría los buses están formados por conductores metálicos, por los cuales estos transmiten lo que son señales eléctricas, las cuales son enviadas y recibidas con la ayuda de circuitos integrados que manejan un protocolo que asimismo les permite lo que es transmitir datos útiles. Como podemos ver, existen tres tipos de buses. El primero, bus de datos, el cual vendría a ser el canal a través del cual se transfieren los datos entre la CPU, la memoria y los dispositivos periféricos del sistema. Este tiene un ancho que determina lo que es la cantidad de bits que se pueden mover simultáneamente. También tenemos lo que es el bus de direcciones. El bus de direcciones es el conjunto de líneas que transporta las direcciones de memoria o dispositivos del CPU. Este necesita leer o escribir datos para así mismo determinar la ubicación exacta donde se deben realizar las operaciones. Como último bus tenemos lo que es el bus de control. El bus de control es el sistema que transmite señales de control y asimismo tiene una coordinación entre el CPU y otros componentes. ¿Esto cómo lo hace? Esto lo hace gestionando y sincronizando las operaciones de lectura y escritura de datos para asimismo asegurar una comunicación correcta y eficiente en el sistema. Bueno, aquí tenemos un gráfico donde podemos ver que este cuenta con CPU, módulos de memoria, dispositivos de entrada y salida, líneas de comunicación y líneas de control. Asimismo, cuenta también con líneas de datos y líneas de dirección. El funcionamiento de esto se basa así. Como podemos ver, la CPU envía una dirección a través de líneas de lo que son las de dirección para que éste pueda acceder a una ubicación específica en la memoria o un dispositivo de entrada y salida. Luego la CPU puede leer los datos
y desde esa ubicación puede escribir datos en ella. Y después, como vemos las líneas aquí de control, son aquellas que aseguran lo que vendrían a ser las operaciones que se realicen aquí y asimismo dar lo que es una garantía de que se realicen correctamente. A continuación, otro compañero. Buenas tardes, profesor. Quien le habla, Iván Peralta Castillo. Arquitectura de 32 y 64 bits. La arquitectura de 32 bits se refiere a computadoras donde los procesadores y el sistema operativo manejan datos en bloques de 32 bits a la vez. Esto significa que la computadora puede procesar datos y realizar cálculos en números que tienen hasta 32 bits de longitud. En términos de memoria, un sistema de 32 bits puede direccionar hasta 4 GB de RAM. Por otro lado, la arquitectura de 64 bits puede manejar datos en bloques de 64 bits, lo que puede permitir direccionar una cantidad significativamente mayor de memoria en comparación con un sistema de 32 bits. Un sistema de 64 bits puede en teoría direccionar hasta más de 68 millones de terabytes de memoria. Esta mayor capacidad de memoria permite un mejor rendimiento para aplicaciones que consumen mucha memoria y conjuntos de datos más grandes. Sistema de 32 bits. Los sistemas de 32 y 64 bits se diferencian principalmente en la forma que manejan la información y la cantidad de memoria que suelen usar. Mientras que los sistemas de 32 bits manejan datos en grupos de 32 bits, los de 64 en 64 bits. Los de 32 pueden reaccionar hasta 4 GB de memoria RAM, son compatibles con procesadores de 32 bits y en algunos casos también hasta con procesadores de 64 bits. Los sistemas operativos de 64 bits son más compatibles con procesadores de 64 bits, proporcionan un mayor rendimiento y son capaces de ejecutar aplicaciones que requieren más memoria y procesamiento. Se podría decir en teoría que un sistema operativo de 32 bits es un software que gestiona el hardware y el software de una computadora y que está diseñado para trabajar con procesadores que manejan datos de 32 bits a la vez. Esto limita la memoria RAM a un número de 4 GB de RAM. Mientras que un sistema operativo de 64 bits, por otro lado, es una versión más moderna que gestiona el hardware y el software de una computadora y está diseñado para trabajar con procesadores que manejan datos de 64 bits a la vez. Siguiente. ¿Qué significa que mi computadora sea de 32 o 64 bits? Esto nada más indica la cantidad de datos que puede procesar el procesador de nuestra computadora en un solo ciclo y la cantidad de memoria que puede utilizar eficientemente. ¿Cómo medir la temperatura de la CPU de un ordenador? Esto lo podemos hacer mediante la BIOS, reiniciando el computador y presionando la tecla correspondiente, ya sea F2, F10, suprimir o F12, o también lo podemos hacer mediante software como Computer Stato o Core i10. A continuación podemos ver una tabla donde nos indica la compatibilidad que existe, ¿qué diferencia hay entre ambos? La principal diferencia es que mientras que los sistemas de 32 bits pueden almacenar 4 GB de RAM, los de 64 pueden almacenar hasta 16 exabytes. Siguiente. A continuación podemos ver una tabla donde podemos ver la compatibilidad entre un procesador de 32 o 64 bits con su correspondiente sistema operativo. Podemos ver que un procesador de 32 bits
Es compatible con un sistema operativo de 32 bits, pero con uno de 64 no. Con aplicaciones de 32 bits también, y con aplicaciones de 64 no es compatible. Mientras que un procesador de 64 bits sí es compatible con un sistema de 32 bits, pero se desperdiciaría mucho rendimiento. También es compatible con un sistema operativo de 64 bits, con aplicaciones de 32 bits y con aplicaciones de 64 bits, sí, excepto cuando el sistema operativo es de 32 bits. Para saber qué sistema operativo tenemos, simplemente podemos entrar a la configuración de nuestro ordenador y verificar en la parte donde dice tipo de memoria si nuestro procesador es de 32 o 64 bits. Gracias.